desde Guayaquil, Ecuador, proclamando a Jesucristo. La Escuela Bíblica Dominical, Buenos Días, Señor Jesús, presenta. Qué lindo día nos ha dado el Señor. Los pajarillos cantan y niños ya es hora de levantarse. No, ya levántense. Es un día extraordinario el que nos ha dado el Señor. Muy buenos días, niños. Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestra clase bíblica virtual en la Escuela Bíblica Dominical. Buenos días, Señor Jesús. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo, capítulo 19, versículo 14. Oración inicial. Y antes de iniciar nuestras actividades para el día de hoy, oremos para que el Señor bendiga este tiempo de comunión. Señor Jesús, te damos gracias por esta nueva semana. Bendiga nuestro hogar, a nuestros padres, nuestros familiares y a nuestros hermanos en la fe. Señor Jesús, bendiga a los enfermos, a los ancianos y a los más necesitados. Señor, bendiga nuestro planeta. Señor, bendiga nuestra patria Ecuador y déle sabiduría a nuestros gobernantes y autoridades para que puedan controlar la delincuencia, la violencia y la corrupción que tanto daño nos hacen. Lo pedimos en el nombre de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Y ahora nuestro segmento Sigue mis consejos. Consejos para padres e hijos desde la palabra de Dios, la Santa Biblia. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo y agrada al Señor. Efesios capítulo 6, versículo 1. Padres, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22, 6. Hijos, el hijo sabio alegra al padre. Proverbios capítulo 15, versículo 20. Padres, el padre que ama a su hijo lo aconseja y lo corrige desde temprano. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Padres e hijos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1, 7. Y no olvides poner en práctica estos consejos que vienen directamente de la palabra de Dios. Y no olvides asistir a la Escuela Bíblica Dominical de tu iglesia para escuchar y aprender la palabra de Dios. Y como en cada clase tenemos nuestro versículo bíblico, nos vamos a la Santa Biblia, que es la palabra de Dios. Y en el libro de los Salmos, capítulo 73, versículo 27, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, leemos nuestro versículo para el día de hoy, que dice: porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Vamos a repetir nuestro versículo
del día de hoy de una manera pausada y leemos: porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Salmos 73, versículo 27. Satán: estoy aburrido de ir a la iglesia y de hacer tareas. Eso es, no hagas tareas ni vayas a la iglesia. Tengo lindos videojuegos. Este versículo nos advierte de las consecuencias al alejarme de Dios. Alejarse de Dios es quedar desprotegido y ser víctima de Satanás para destrucción. Aplicación. Amo el olor del dinero. El amor al dinero y la vanagloria de la carne son motivos que alejan de Dios al hombre. Aparentemente dan satisfacción, pero su final es destrucción, ya que desprotegidos de Dios, nada ni nadie me podrá salvar de las garras de Satanás. La frase del día. Y nuestra frase para el día de hoy nos dice: Señor, aumenta mi fe. Vamos a repetir nuestra frase del día de hoy de una manera pausada y leemos: Señor, aumenta mi fe. Pero antes de iniciar con nuestra clase para el día de hoy, hagamos un breve repaso de la clase anterior titulada La idolatría en el reinado de Acab y Jezabel. Esta historia interesante la encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, desde el versículo 29 hasta el capítulo 17 y versículo 1. Y decíamos que el rey Acab y la reina Jezabel adoraban dioses falsos. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, junto con su mujer, la reina Jezabel, gobernaron el reino del norte de Israel e hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hicieron un altar en Samaria para adorar a Baal, y Acab hizo una imagen del dios pagano Acera y motivaba al pueblo para adorar dioses falsos. Culto a Baal. La mujer del rey Acab, Jezabel, su mujer no era judía, sino que pertenecía a los sidonios, pueblo idólatra que adoraba a Baal. Jezabel era una idólatra que adoraba al dios Baal. Mandaba a matar a los profetas y sacerdotes de Dios. En cambio, los profetas y sacerdotes de Baal tomaron el control de los cultos y enseñaban que Baal tenía poder para controlar el clima y traer buenas cosechas. Aléjense de Baal y obedezcan a Dios. El profeta Elías de Tisbe, que vivía en Galad, advirtió al pueblo que lo que estaban haciendo era malo y que no debían adorar al dios falso Baal y que se apartaran de sus cultos y obedecieran al Dios verdadero Jehová. Elías y el mensaje al rey Acab. Entonces el Señor ordenó a Elías que se le llevara un mensaje al rey Acab para advertirle que vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy,
que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que yo lo diga. Hasta aquí nuestro repaso de la clase anterior. Y nuestro tema para el día de hoy se titula Elías predice la sequía. Esta interesante historia la encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y puedes leerlo en casa con papá, mamá, hermanos, familiares, vecinos y amigos. Será un bendecido tiempo. Elías obedece a Jehová y se aleja del rey Acab. Israel vivía momentos difíciles, especialmente en el reino del norte. El rey Acab y su mujer, la reina Jezabel, edificaban altares para los dioses falsos y adoraban al dios Baal en vez de adorar al Dios verdadero Jehová. Los profetas de Dios habían sido asesinados y en su lugar había profetas y sacerdotes de Baal. En esas circunstancias de escasez espiritual, Dios envía al profeta Elías con una advertencia al rey Acab, anunciándole que habrá una sequía. Luego Dios le ordena al profeta Elías que salga y se vaya al este, cruzando el río Jordán. Arroyo de Querí. Dios tenía un lugar preparado y seguro, alejado del rey Acab y de Jezabel, pues eran peligrosos por ser rebeldes contra Dios. Había un pequeño arroyo apartado llamado Querí. Ahí debía permanecer el profeta Elías hasta que Dios le diera una nueva orden. En la sequía a Elías no le faltaba agua. Como era un tiempo de sequía, Dios no permitiría que ese arroyo se secara para que el profeta tenga agua para sus necesidades. Todo el tiempo que debería estar allí, él no le faltaría el agua. Estaría alejado del rey Acab y de la reina Jezabel, que eran elementos peligrosos para él. Jehová ordena a los cuervos llevar alimentos a Elías. Dios lo había preparado todo. No solo le tenía el agua, que es vital, sino también la comida. Y es que el Señor había ordenado a los cuervos le proporcionen alimento al profeta y que no le faltara nada. Conclusión. Elías advierte al rey Acab. En conclusión, Israel en los momentos difíciles que se encontraba a causa del rey Acab y Jezabel, que enseñaban al pueblo la adoración a dioses falsos y construyendo altares para Baal, los profetas eran perseguidos y muertos. Solo habían sacerdotes y profetas de Baal. Por esta causa, Dios envió al profeta Elías para decirle al pueblo que se aparten de la idolatría y obedezcan a Dios. También le mandó una advertencia al rey Acab que dentro de poco habría una sequía y no habría lluvia hasta que el Señor lo diga. Aplicación. No me interesa la religión. La rebelión contra Dios es peligrosa y conlleva a una pena de muerte, es decir,
separación de Dios eterna en el infierno. Pero gracias a Dios que aún en nuestra rebeldía, Dios nos manda mensajes de advertencia para que nos arrepentamos y volvamos a Él. Hasta aquí nuestra clase por el día de hoy. ¿Qué consecuencias habrá en el reino de acá por rebelarse contra Dios? Próxima semana lo sabremos. No faltes, te esperamos. Oración final. Y para terminar nuestra clase por el día de hoy, oremos, niños. Señor Jesús, gracias por tu palabra que alimenta nuestra vida espiritual. Señor, gracias por tu promesa de estar con nosotros y gracias por la vida eterna. Gracias, Señor, por la familia que me has dado. Bendícela y bendice todas las familias que te honran con temor y temblor. Señor Jesús, bendice a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a nuestros hermanos en la fe y a los hogares necesitados. Señor, bendice a nuestros gobernantes y a nuestras autoridades. Gracias, Señor, por nuestra clase el día de hoy. Oramos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Y llegó el momento de despedirnos. Gracias, niños, que tengan una bendecida semana junto a la familia. Y no olvides, el próximo domingo, si Dios lo permite, te espero aquí, en nuestra escuela bíblica dominical. Buenos días, Señor Jesús. No faltes. ¿Quieres ir, Ardillita? ¿A dónde? A la escuela. ¿Qué escuela? A la escuela dominical. Vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Oh, qué gozo y felicidad en la clase se sentirá. ¿Quién irá? ¿Y quién más? Pues vamos todos a aprender. Pues vamos todos a aprender. Síguenos en YouTube, Tío Henry EBD. Dios te bendiga.